Saludos y bienvenidos una semana más a Pueblos y Fronteras, un espacio en el que pretendemos saber y conocer cómo viven y qué problemas tienen los habitantes de los pueblos de Castilla y León que hacen frontera con otras comunidades autónomas y con Portugal. En nuestro programa de hoy visitaremos el norte, el este y el suroeste de la comunidad. Empezaremos en la frontera entre España y Portugal, con las localidades de Fuentes de Oñoro y Vilaformoso como referencia. Regresaremos más tarde a la Riojía burgalesa para saber más de sus atractivos turísticos y su cultura, ambos como motores económicos de la zona. Y terminaremos en el norte de Castilla y León, en el norte de la comunidad, en la montañosa y bella frontera entre Palencia y Cantabria. Acompáñennos. No es comprensible estar dos pueblos pegados por 10 centímetros, que es la barrera física de lo que es la frontera, que no estén hermanados. Tienen una subvención igual de 10 o 15.000 pesetas la hectárea, no lo sé. Cuando estaba yo me parece que eran 10.000, pero igual ha subido ya 20.000. Para los pobres no habrá, pero para esto no falla. Pero es un pueblo majo, un pueblo que se lleva bien y sembramos huerta. Yo la siembro con teñín, ahí bajo y... Bien, pues ¿dónde vas a estar? ¿Qué haces en una capital? Decir que las fronteras nunca fueron, jamás han sido un obstáculo a la vida amorosa entre hombres y mujeres de los dos lados, Portugal y España. A nivel cultural, por ejemplo, es indistinguible la Rioja Alta en general, ¿no? Entre los muchos pasos fronterizos que hay entre España y Portugal, el que pasa por Fuentes de Oñoro y Vilaformoso puede que sea el más transitado y sin duda el más utilizado en el transporte de mercancías por carretera. Dos localidades hermanadas por una frontera que las nutre y las alimenta, y si bien es cierto que ya no es lo que era, aunque nadie duda que sigue siendo todo un referente en la península ibérica. Fuentes de Oñoro es un municipio salmantino en la comarca de Argañán y que está situado justo en la frontera con Portugal y ha sido y es uno de los pasos por carretera más destacados y de más larga tradición y trayectoria entre los países más importantes de la península ibérica. En la actualidad tiene cerca de 1.400 habitantes y sigue siendo el comercio y el sector servicios su principal fuente de riqueza, aunque su economía se ha visto resentida en los últimos años desde que desaparecieron las aduanas y las obligaciones administrativas que generaban tanto para el tránsito de personas como de mercancías. Pues Fuentes de Oñoro hemos tenido unos momentos difíciles a lo largo de los últimos 20 años y de momento, gracias a Dios, estamos estabilizados. Tal y como está la situación de España, Fuentes de Oñoro, a pesar de que pasemos las crisis exactamente igual que todos los municipios de España, pues estamos en una situación que podemos decir que nos quedemos como estamos. ¿Cómo se puede mejorar la situación, si es que se puede mejorar? Nosotros planteamos que toda esta zona, no solamente Fuentes de Oñoro, porque Fuentes de Oñoro es el núcleo principal de población de lo que llamamos el campo de Argañán, que esta población necesita urgentemente una reactivación económica. Entonces nosotros hemos presentado un plan estratégico en el cual basamos a Fuentes de Oñoro como núcleo principal fronterizo entre España y Portugal para reactivar económicamente la zona. El gran proyecto que tenemos, que este es más complicado, es la creación de una zona comercial transfronteriza que se aglutinaría con los vecinos de Vilaformoso, y la intención es crear una macrozona comercial en la cual podamos seguir teniendo este comercio fronterizo que siempre ha existido. Al final, Fuentes de Oñoro pasan 5 millones de personas por este punto fronterizo. Nosotros vivimos por y para el turismo, vivimos de la carretera y queremos que este núcleo sea el núcleo ejemplo de lo que es el transporte y comunicaciones en Europa. ¿Hay cierto miedo a la creación de una posible autopista que desvíe el tráfico de Fuentes de Oñoro? No es miedo, es la terminación de nuestro municipio, por lo tanto es un punto de inflexión. Nosotros hemos tenido crisis con la liberalización del mercado de las mercancías y el transporte en el año 92. Después vino el euro y volvió a pasar lo mismo porque había bancos y entidades de cambio en Fuentes de Oñoro que desaparecían con la entrada del euro. Y lo que puede ser el punto y final de Fuentes de Oñoro y la comarca es la circunvalación si no se dan alternativas. Lo que proponemos nosotros son alternativas
simples, fáciles y que a los contribuyentes no cuestan un euro. Es decir, si la guía de servicio que va a licitar el Ministerio de Fomento se dice que sean Fuentes de Oñedo, y además es muy lógico porque tenemos en Fuentes de Oñedo una comisaría, tenemos un cuartel de la Guardia Civil, hay que hacer las inspecciones correspondientes de los camiones, hay que hacer inspecciones del contrabando o de armas o de blanqueo de capitales o simplemente cualquier tipo de prevención y seguridad fronteriza se tiene que producir aquí en Fuentes de Oñedo. Pues seguimos en Fuentes de Oñoro y nos hemos venido a uno de los sitios más emblemáticos de Fuentes de Oñoro. Pablo Manchado, ¿dónde estamos? Cuéntanoslo. Estamos en la Cruz de Santa Bárbara, que es una cruz que se puso aquí por los franceses y los ingleses después de la batalla que sucedió en este pueblo. Ahora mismo acabamos de celebrar el bicentenario, hace 200 años que ocurrió. Allí atrás vemos la iglesia y esta cruz pues se puso para conmemorar o para recordar a aquella gente que murió aquí. No está muy claro cuándo se ha puesto, pero aquí todo el mundo viene y se supone que está puesta por eso, por la muerte de los franceses y los ingleses. Uno de los hechos históricos más destacados de esta localidad es precisamente la batalla de Fuentes de Oñoro, que se desarrolló entre el 3 y el 5 de mayo de 1811 y que se inscribe en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia, en la lucha de españoles y portugueses, apoyados por los ingleses, para liberarse de la invasión francesa, la ocupación de las tropas napoleónicas. En vuestro establecimiento llegasteis a cambiar y a cobrar y a devolver cambios hasta en 10 monedas diferentes. ¡10 monedas! Efectivamente. Bueno, desarrollamos un programa específico para las cajas para poder cobrar y devolver esos cambios. Era una locura. Afortunadamente con el euro esto ha cambiado y la verdad es que muchísimo mejor, pero los clientes venían de tantas partes de Europa que teníamos que cobrarlo, porque si no cobras en su moneda no vendes, así de claro. Por lo menos para la parte española se han incrementado las ventas gracias a quitar las fronteras. Aquí el IVA es más barato y eso pues nos ayuda muchísimo a las ventas. ¿Seguís teniendo mucho cliente portugués o es más cliente español? El 80% es cliente portugués. Que viene a comprar, principalmente, que nos han dicho que son muy golosos y comen muchos chocolates y muchos caramelos. Efectivamente, comen muchos chocolates y caramelos, pero bueno, lo que es en general, la alimentación en general, sobre todo carne, que suele estar más barato allí, de más calidad, y luego toda la que es droguería, que el IVA aquí es más barato y bueno, pues en general los productos más baratos. Y también combustible, el combustible que como sabemos el sitio más barato de Europa es España y eso es lo que nos favorece. Hay entonces una muy buena relación hispano-portuguesa, hispano-lusa. Por supuesto que sí. No solo ya por el comercio, sino porque eso genera también que la gente de Vilaformoso, por ejemplo, venga mucho a Fuentes de Oñoro o viceversa, lo que sea. Efectivamente, porque bueno, los españoles seguimos yendo a comprar allí otras cosas, pues como son, por ejemplo, todos los artículos de regalo, toallas, etcétera, que se siguen manteniendo a buen precio allí y se genera amistades de toda la vida. Y aparte, bueno, nosotros tenemos muchos de nuestros empleados son portugueses. Pues estamos en Fuentes de Oñoro y estamos con 4 de los componentes de la peña taurina luso-hispana o hispano-lusa. Estamos con Manolo, con Andrés, con Joao y con Joaquín. Pues buenas tardes a los 4, bienvenidos. Y empezamos por Manolo, que es el que está más próximo a mí, y la historia de la peña. ¿Cómo es que hay una peña taurina hispano-lusa? Hombre, pues en principio estas tierras de la frontera todas tienen mucha afición a los toros y nosotros pues aquí en esta parte pues también tenemos afición y hay muchas ganaderías y nos juntamos un día con la idea de fundar la peña, contamos con nuestros amigos los portugueses y todos lo vieron bien y tuvimos la suerte de tener un presidente
ha trabajado mucho y que y sigue trabajando, y es un nexo de unión aquí en la frontera, una convivencia, unas veces para Portugal, vamos a Lisboa, otras plazas, otras veces a España, y es pues una cosa muy bonita. ¿Los objetivos de la peña son fomentar la afición taurina o fomentar las relaciones hispano-lusas, o las dos cosas a la vez? Son las dos cosas a la vez, porque nosotros, como ya ha dicho Manolo, llevamos muchos años aquí viviendo y entonces nos conocemos de toda la vida. Y entonces la peña pues se fundó pues de esa manera, por la convivencia entre los portugueses y los españoles. Es que es un concepto de tauromaquia diferente el portugués y el español, ni bueno ni mejor, ni malo ni bueno, sino cada uno es diferente, y por eso la gracia que tiene precisamente esta peña, ¿no? La fusión entre dos países, entre dos aficiones taurinas diferentes, pero que les une todo el toro, ¿no? En una zona como Salamanca, también o próxima a Salamanca, con una tradición taurina espectacular y buenísima. Pero aquí en la frontera es que la tradición llega de aquí a 60 o 70 kilómetros. Todos los pueblos fronterizos con Salamanca tienen plazas de toros, pero unas plazas de piedra buenísimas. Hace poco en la Gaceta venían hablando que un crítico taurino no conocía estas plazas de Alladaponte, del Soito, y ahí hay una tradición que se llama el forcão, que es unos palos que ponen como un triángulo, y la gente joven, bueno, y los mayores se ponen cuando sale el toro, lo paran, y el hecho del río Coa para acá, que eso fue todo español. Entonces el hecho de eso es que el toro, la fuerza, los hombres puedan con él, a veces se salta encima del forcón y salen todos corriendo y lo dejan. Es una cosa tradicional de aquí, de esta zona. Bueno, nosotros no tenemos ningún torero de referencia. La peña la fundamos con un torero, con López Chávez, o sea, de aquí de Ledesma, de la provincia. Lo que pasa es que nosotros, esta peña no tiene referencia, nos gusta todo tipo de toreo, o sea, para nosotros todos los toreros son nuestra peña. O sea, un año invitamos, ese año invitamos a López Chávez, otro año invitaremos a otro torero para el centenario de la peña y esas cosas, pero nosotros realmente seguir a un torero, no. O sea, nosotros vamos a todas las plazas porque nos gusta todo tipo de toros. ¿La peña organiza algún tipo de festejo taurino también? Sí, bueno, nosotros organizamos viajes todos los años a una plaza taurina. Es el viaje que realizamos cada año. Después hacemos una capea, que la realizamos en Portugal, que la realizan ellos, con toros de ellos, y una cena, una fiesta campestre, y después a final de año siempre hacemos una cena de vinagre. Porque es que es único, o sea, no hay una peña hispano-lusa, es única aquí. Y me gustaría que de verdad, a ver si me apoyaban y hacíamos un coloquio aquí en Y en algún momento se tuvo la genial idea de hacer un festejo taurino, como en Portugal no se matan los toros. Intentamos hacer aquí en un pinar que hay una plaza de toros que la raya quedara por el medio, torearlo aquí y matarlo aquí, y nadie nos decía nada. Domingo, ¿existe relación entre Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro? Muy buenas relaciones. ¿De qué tipo? ¿Cómo se mezclan los pueblos? Pues yo te diría primero que se mezclan por el amor. ¿Ah, sí? Por el amor. Decir que las fronteras nunca fueron, jamás han sido un obstáculo a la vida amorosa entre hombres y mujeres de los dos lados, Portugal y España. De ahí que se haya transformado todo esto a lo largo de los años en una amistad que pasa muchas veces por las relaciones familiares entre la gente de los dos pueblos, Fuentes y Vilar Formoso. Aparte del amor, ¿qué más cosas les unen? ¿Les une el comercio? ¿Les une el ferrocarril? Fundamentalmente el ferrocarril. El ferrocarril que
pasa en Vilarformoso, pasa por Fuentes, nos une. En el plan comercial, pues ni tanto como eso, porque cada pueblo ha sacado comercialmente lo que ha podido a su manera. Nosotros aquí tenemos productos, en Fuentes tienen otros productos, es decir, que las relaciones comerciales pasan un poco por las compras de lo que nos conviene a nosotros en Fuentes de Oñoro y de lo que conviene a la gente de Fuente Onoreña en Vilarformoso. ¿Recuerda aquellos tiempos en los que había que cruzar la aduana y se iban a buscar productos y había que pasar por la aduana y el trámite a pesar de que fueran vecinos? Bueno, eso era en el tiempo que no estábamos en la Comunidad Europea, ni España ni Portugal, y también el tiempo más antes que ese, como existía la aduana, existía la policía de un lado y de otro, pues el régimen portugués era hermano del español y el español del portugués, pero los pasos fronterizos estaban guardados, quer por la policía española, quer por la portuguesa. Y de ahí que todo lo que se hacía es lo que llamábamos el contrabando. ¿Y cómo era ese contrabando? ¿Cuáles eran los productos estrella? Uy, variados. Eso, según la evolución de los países, variados. Café, antes del café, las máquinas para bordar, para coser, las cabezas de máquinas. Después, ha habido un periodo, después de la Revolución Portuguesa, era bacalao. Portugal, que es un país que tiene bacalao, que no lo tiene, pero lo va a sacar de los mares del norte atlántico, ha tenido un periodo después de la Revolución que no había bacalao en Portugal, pero en España lo encontrábamos aquí a 500 metros. Sería bueno para Fuentes de Oñoro y para Vilarformoso que se pusieran en marcha los proyectos conjuntos que están previstos en tantas administraciones, sí, para revitalizar precisamente una zona fronteriza que ha perdido peso al desaparecer precisamente el paso fronterizo. Pues sería lo mejor que podíamos hacer, porque si no, no sé qué va a pasar. Si no cooperamos tanto Vilarformoso, Portugal con España y Fuentes de Oñoro, esto no va para adelante. Pablo. Tiene toda la razón, como haya un poco de empuje por alguien que revitalice los pueblos fronterizos, como ya no hay fronteras, pues desaparecerán y quedarán pues vacíos, porque cada vez hay menos gente, tanto joven como mayor, normalmente la gente mayor, pero gente joven no viene a los pueblos porque no hay vida. Necesitamos que nos den algo para poder quedarnos en los pueblos a vivir. Estamos en el municipio, en el municipio de Almeida. La capital está aquí al lado y tiene la mitad de habitantes que Vilarformoso. Eso administrativamente les impide a lo mejor progresar, igual que si fuesen una capital. ¿Cómo se lleva esa relación? ¿O por qué hay más habitantes aquí que en la capital? Decir que Almeida tiene menos habitantes que Vilarformoso es así. Vilarformoso tiene más porque justamente el ferrocarril ha traído el desarrollo de esta tierra. Almeida se quedó, es una fortificación militar y todo el flujo de los pueblos aquí al lado incidieron todos aquí, ¿no? Es decir, que también tenemos un grave problema, es un problema que tenemos en el litoral rayano. Es que los gobiernos portugueses que han estado después del 25 de abril de la Revolución de los Claveles han invertido todo lo que era de infraestructuras, fábricas, indústrias, tudo en la faja litoral, la faja marítima. Es decir, que estamos en una región despoblada. Estas fueron las políticas de los gobiernos hasta ahora. Ya conocemos un poco mejor las relaciones entre dos localidades tan próximas y con tantas similitudes como la salmantina Fuentes de Oñoro y la portuguesa de Vilarformoso, que forman una de las fronteras hispano-lusas más importantes y con más tráfico y trayectoria.
Más tarde nos iremos al norte de la comunidad para saber más de la línea que separa Palencia y Cantabria en pueblos tan singulares como Canduela y Villanueva de Henares. Pero ahora vamos a recordar aspectos turísticos y culturales de la denominada Riojilla burgalesa, que como su propio nombre indica, está justo en la frontera entre Burgos y La Rioja. A veces los topónimos lo dicen todo. En la provincia de Burgos está la Riojilla burgalesa, un espacio fronterizo entre Castilla y León y La Rioja que desde hace muchísimos siglos ha sido tan castellano como riojano y viceversa. Una zona que ha visto en los últimos años cómo sus motores económicos han cambiado. De la agricultura y la ganadería se ha pasado al turismo y a la cultura como principales fuentes de ingresos. Y es que gracias a su rica historia pueden crearse nuevos sectores y abrirse nuevos caminos. Vamos a hacer un nuevo recorrido por la Riojilla burgalesa de poniente a levante, o si lo prefieren, de oeste a este. Una zona más que rica, millonaria en historia, que atesora grandes tradiciones y cultura, con joyas arquitectónicas y paisajísticas de primer nivel. Empezamos nuestro viaje. Yo pienso que Belorao y la comarca, la que podríamos llamar La Rioja burgalesa, pues tiene las mismas características que La Rioja Alta en general. Eso entendido dentro de que las diferencias son pocas entre La Rioja Alta y la cultura de Castilla, ¿no? Pero digamos que a nivel gastronómico, a nivel de la forma de hablar el castellano y todas esas variables que definen siempre la cultura de los pueblos, yo pienso que Belorao es un pueblo de La Rioja Alta. A nivel cultural, por ejemplo, es indistinguible La Rioja Alta en general, ¿no?, del Castilla y de la Castilla primera, ¿no? En el plano económico, ahora mismo la situación es de tal pobreza, digamos, que no cabe hablar de influencias ni de un sitio ni de otro, ¿no? ¿Reciben los comerciantes y empresarios de Belorao y la comarca, reciben ayudas de las administraciones públicas? Hombre, recibir las han recibido. Ahora en estos momentos está todo muy parado. Lo que pasa es que sí que contamos con una ayuda indirecta, ¿no? Y hay subvenciones o ayudas directas al municipio, a los ayuntamientos, que hacen que las empresas se vean beneficiadas. En este momento hay un área de rehabilitación integral y el sector de la construcción pues se ve beneficiado en este punto, ¿no? Nos ayuda a mantener ese sector y además con ello de alguna manera a poner más bonita la zona para que los peregrinos, que son una de las fuentes de ingreso importantes en la zona, nos visiten continuamente y se queden un poquito más, etcétera, etcétera. Y luego nos gusta participar en todas las actividades culturales de la zona, puesto que ellos son los que más nos ayudan a nosotros en las actividades que realizamos. Bueno, ya os habrán contado que en la feria participan casi todas las asociaciones, con lo cual nos ayudan muchísimo, y nosotros pues intentamos hacer lo mismo, dar a la población actividades culturales durante el año para que se diviertan y bueno, se pasen bien. Gonzalo, descríbenos la vestimenta típica del grupo. Bien, la vestimenta es más o menos como voy ahora vestido, con alguna diferencia. En vez del pantalón que llevo de calle es un pantalón blanco, llevaríamos la faja, la camisa blanca, los lazos y un mantón. Y el pañuelo en la cabeza, las zapatillas que son más tradicionales de la zona de Navarra, de La Rioja, con lazos. Y también los instrumentos que se utilizan son los pitos y los palos, ¿no? El traje casi no es típico de Castilla, sino más es de La Rioja, ¿no? Si se ve todos los trajes de La Rioja y de Navarra, pero más de La Rioja, es de ahí donde proviene toda la vestimenta. En Burgos no tiene nada que ver la vestimenta que usamos nosotros con lo que llevan en Burgos, ¿no? Más es pues, la zona de Albelda y toda esa zona de La Rioja, pues se ha ido trayendo aquí tanto cosas del traje como de las canciones y de las tonadas que danzamos. ¿Actuáis en La Rioja? Hasta hace unos pocos años la gente no quería danzar nada más que en fiestas de Belorao.
Ahora ya danzamos en Burgos, en donde nos llamen. Hace 4 años se hizo un homenaje a un gaitero de La Rioja y fuimos a danzar allá, y la gente sí que estuvo interesada en ir más días. O sea que si nos llaman, vamos. ¿Qué representa el turismo para Viloria de Rioja? ¿Podría llegar a sustituir un poco a la agricultura o a echar una mano a tal y como están ahora las cosas a la agricultura? Pues yo creo que sí, porque en primer lugar, aquí ahora, de pocos años acá, se ha hecho un hotel, hay una casa rural, hay un refugio para los peregrinos y aparte, en lo que va a corresponder a la Casa del Santo, también se va a hacer un albergue para los peregrinos, aparte de un museo y demás que se hagan en esa casa. Entonces yo creo que va a ser una opción para la gente del pueblo en sí, porque aparte de que pasan muchos peregrinos, el turismo cada día es más lo que hay en el pueblo, porque al hotel, aunque no son peregrinos, pero vienen también y vienen a ver la iglesia, vienen a ver la casa donde nació, o sea que hay mucho interés en ello, todos los turistas que pasan, hay mucho. Y aparte, los peregrinos son una inmensidad, la gente que pasa, pero exagerado. Y una iglesia muy importante para un pueblo muy pequeño. Sí, es una iglesia del 17 y aquí había gente que comerciaba con las indias que vivían en Cádiz y aportaron mucho dinero para la construcción nueva. Una iglesia que se construye sobre otra iglesia románica anterior. Sobre la primitiva románica, que solo queda la pila bautismal. Sergio, ¿cuáles son las características principales de esta iglesia? La iglesia es barroca completamente, es de una planta, las capillas laterales están poco adosadas, sobresalen poco, y lo que es todos los retablos de estilo churrigueresco, barroco churrigueresco. Sergio, estamos ante un retablo que no pertenece a esta iglesia, sino que pertenece a la iglesia de Sotillo de Rioja, que pertenece a la provincia de Burgos a pesar del apellido de La Rioja. ¿Por qué se encuentra aquí en Viloria? Pues este retablo del 16 sufrió un robo de estas 4 relieves y se consiguió recuperar las piezas y se trajo aquí después de restaurado hasta que vuelvo allí después de proteger la iglesia, porque es un pueblo que queda poca gente viviendo allí. ¿Quién lo ha restaurado? Se restauró en el taller diocesano de restauración de Burgos de la diócesis y luego aquí se montó la tabla esta de aquí nada más. O sea, en colaboración con Redecilla, Sotillo y el taller diocesano de restauración. Vale. Es una de las pilas más conocidas en el Camino de Santiago, románica del siglo XII, representa una ciudad amurallada y la teoría sí hay muchas, pero la más lógica es que representa la Jerusalén celeste del Apocalipsis. En el románico la percepción era la esfera y la pila, si te fijas, es media esfera. En la época del románico se bautizaba incluso fuera de las iglesias. Las pilas estaban fuera de la iglesia, en los pórticos, porque hasta que no estabas bautizado no tenías derecho a acceder a las iglesias. Es visitada por muchísimos peregrinos, por gente que no es peregrino. Vienen especialistas en románico o aficionados al románico, vienen durante todo el año a verla. Y más desde que estuvo en Ponferrada en las Edades del Hombre, que salió un poquito más y se dio a conocer. Hubo una época que por cambiar el ritual de no venirse hasta aquí atrás y que fuera cara al público se bautizaba en el altar mayor, pero ha vuelto y se sigue bautizando hoy en día. Ha llegado el momento de cruzar por primera vez la frontera entre Castilla y León y La Rioja. Nos desplazamos desde Belorado, pasando por Viloria y Redecilla, para traspasar la línea y encontrarnos con el primer pueblo riojano, que es Grañón.
Y económicamente, para Grañón, el Camino de Santiago supone también un relanzamiento, una manera de revigorizar el pueblo de alguna manera. Sí, el Camino de Santiago está manteniendo bares, supermercados, panadería, nos mantiene a las tiendas abiertas, que es importante para un pueblo pues pequeño, diríamos, ¿no me entiendes? Como el Grañón. Santo Domingo de la Calzada construye un hospital para su descanso y atención a los enfermos. Una calzada que modifica y mejora la existente de la que le viene su nombre. Un puente que facilita, dando paso al río Oja, a veces caudaloso. Una iglesia dedicada a Santa María, de la que él era muy devoto. Estas obras fueron el inicio de la ciudad de su nombre. Aquí pasan muchos peregrinos, este año han pasado 20.000 peregrinos y atendemos constantemente para que ellos estén a gusto. Si les falta algo les atendemos, les ayudamos, y también no olvidar también la labor que hacen los hospitaleros. Son hospitaleros que gratuitamente, voluntariamente vienen aquí durante 15 días y les ayudan a los peregrinos, les atienden. Tenemos un albergue viejo y un albergue nuevo, que total unas 205 camas, y no se cierra durante todo el año. Entonces yo creo que estamos orgullosos, todos de la cofradía, incluso los de Santo Domingo de la Calzada, de tener ese albergue y también tener esta cofradía y poder servir a Santo Domingo de la Calzada. Seguimos ahora hacia el sur, también en La Rioja, para conocer otra localidad fronteriza centenaria cargada de muchísima historia, Valgañón. Javier, ¿cuál es la riqueza cultural que tiene esta zona de Valgañón? Pues la mayor riqueza en cuanto a arquitectónica, en este caso, es la iglesia de Tres Fuentes con su ábside románico a la cabeza, ¿no? Aparte de la portada con su tímpano y demás. Y aparte, lo que es ya en temas de actividades, aquí en Valgañón existen dos asociaciones, un club de montaña y una asociación sociocultural que organizan durante el año varias actividades, ¿no? Como es el Festival Folk, que es el mes de agosto, donde han participado ya grupos muy importantes, y el club de montaña Valdeminochi, que se llama así, organiza marchas de mountain bike y ascensiones a los montes de aquí de la zona. Y por lo tanto se suele echar cine también en fines de semana, o sea que hay una actividad bastante importante para el pueblo tan pequeño que es. Javier, ¿tú crees que el turismo es realmente el futuro económico de esta zona? Sí, yo no veo otra alternativa que el turismo, porque ya recuperar la industria textil que había antiguamente y todas estas cosas, eso ya no tiene vuelta atrás. José Antonio, y un bosque tan impresionante como el que estamos también puede tener alguna explotación turística. La idea desde un principio, desde el ayuntamiento, es intentar compatibilizar el turismo con la caza, porque tenemos varias batidas de jabalí y hay mucha gente que viene a dar un paseo, a coger setas, y no es compatible, dado que están pagando los cazadores un aprovechamiento que esta gente que viene no se está dejando aprovechar. Entonces, desde el ayuntamiento, la idea que tenemos siempre es hacer visitas guiadas a la Cebal a través del Club de Montaña de Valdeminochi, que es el club de montaña del pueblo. Pues nos echamos una mano y hacemos varias visitas guiadas a la Cebal y a otros sitios del municipio, aparte de una marcha de bicicleta de montaña. No se preocupen, que los árboles no nos impiden ver el bosque, o al revés. Y volvemos de nuevo a cruzar la frontera de esta riojilla burgalesa. De Valgañón, en La Rioja, regresamos a Burgos para dar un nuevo paseo por la siempre atractiva Fresneda de la Sierra Tirón.
Eduardo, ¿por qué nos has traído hasta esta zona en concreto de Fresneda de Sierra? Bueno, os he querido enseñar esta estela indígena, que en el pueblo la conocemos como Peña de la Pastora. La leyenda habla de que es un monumento que erigieron los pastores a una pastora que se comió el lobo. Bueno, esto es la leyenda, ¿no? La realidad parece ser que es una estela indígena, una talla celtíbera de principios de la era, ¿no? del siglo I, siglo II, y evidencia que en esa época ya había aquí pobladores, ¿no? Que es el elemento más antiguo que atestigua que en esa época ya había aquí gente poblando, ¿no? Tomamos dirección al norte buscando el Camino de Santiago. Curiosamente, nuestro destino, la población de Avellanosa, está a poco más de 6 kilómetros monte a través desde Fresneda, pero tendremos que hacer 32 kilómetros en coche para llegar hasta allí. Para ello saldremos y volveremos a entrar en la provincia de Burgos. Avellanosa de Rioja es una localidad bañada por el río Relachigo. Está prácticamente deshabitada, sin embargo, sus naturales han conseguido conservar las casas, convirtiendo el enclave en un remanso de paz. El turismo y la cultura como fuentes de riqueza, como dinamizadores económicos de la riojía burgalesa, en esa difusa frontera que separa Castilla y León de la otrora también castellana La Rioja. Les recordamos que ya estuvimos en la linde entre España y Portugal y nuestro tercer destino de hoy está en el norte de la comunidad, en la línea que divide Palencia y Cantabria, en las curiosas localidades de Canduela y Villanueva de Henares. Hubo un tiempo, no muy lejano, que se decía que Cantabria era el mar de Castilla. Siempre ha habido muy buenas relaciones entre ambas comunidades y buena prueba de ello es que son numerosos los pueblos de esta comunidad, los elegidos por los castellano-leoneses para pasar sus vacaciones y veranear. Manu Merino, estamos en un sitio, nos has traído a un sitio aquí cerca de Aguilar de Campo que es muy especial porque por aquí incluso hasta pasó, por este puente que está a nuestras espaldas, pasó el emperador Augusto. Se dice que pasó. Se dice que pasó, ¿no? Bueno, ¿qué sitios? Lo que sí pasaron fueron las legiones romanas, la cuarta legio macedónica. Después de someter a los cántabros, hicieron esta calzada que va desde Herrera de Pisuerga hasta Suances, hasta Portum Blendium, y es el camino entre la meseta y la montaña. Es la calzada que atraviesa la cordillera cantábrica para llevar los granos de la meseta hacia el puerto de Santander, y efectivamente este es Puente Perdiz, que es uno de los pocos puentes que de verdad es romano en esta península. Y que atravesaron los romanos. Y que atravesaron los romanos, de verdad. Estamos muy cerca de la frontera con Cantabria, sí. Estamos en Aguilar de Campo, pero la frontera con Cantabria está ahí al lado. Aquellos montes de allí, en su vertiente norte ya son cántabros, en su vertiente sur son castellanos. Esos robledales que son magníficos, hay un pueblecito que se llama Cordovilla de Aguilar, donde había una villa romana, y para que te das una idea que también ha sido sitio de paso en tiempos modernos, la carreterilla que pasa por entre esos montes se llama el Camino de los Rojos, porque fue el nexo de unión entre la zona nacional y la zona roja en la Guerra Civil. Ahora estamos experimentando también, mediante el líder, con otras comarcas de Aragón, otras comarcas de Castilla y León, de Cantabria, de Asturias, un programa que se llama Abraza la Tierra. Estamos invitando a gente que vive en las ciudades a que traigan su proyecto de vida a estos territorios, que nos da lo mismo que se pongan aquí o que se pongan al otro lado de la frontera, pero que estén por aquí, porque al final en el medio rural nos tenemos que ayudar entre todos, interrelacionándonos y buscando las ideas de unos con otros. Yo creo que todavía tenemos futuro.
Canduela es una localidad y también una pedanía del municipio de Aguilar de Campoo, en la comarca de la Montaña Palentina. Fue uno de los núcleos formados en la Alta Edad Media. 7 aldeas llegaron a constituir esta entidad de población, 3 de las cuales dieron lugar al pueblo actual. Actualmente cuenta con algo más de 30 habitantes y son 3 los barrios que forman el actual núcleo urbano, y en él se hallan muy buenas muestras de la arquitectura noble de la Montaña Palentina. Esta circunstancia ha propiciado la declaración de bien de interés cultural. Cesario Gutiérrez, estamos en su casa aquí en Canduela. Usted es de Hormiguera, de Cantabria. Sin embargo, se casó con una señora de Canduela y se vino a vivir aquí a Castilla. ¿Usted de dónde se sentía más? ¿Se sentía más cántabro que palentino o palentino que cántabro? Yo era santanderino, pero cuando me casé, aquí había que trabajar en las fincas algo. Y entonces a mí me gustaba mucho el campo. Y aquí se ganaba mejor que comer que en Cantabria. Porque había mejor ganado, el terreno es mejor también. O sea, por ese motivo. Así que a donde mejor se comen las habas, o como digan. Los garbanzos, ¿no? Los Todos son tierra de garbanzos, ¿no? Claro. ¿Cómo eran antes las relaciones entre Palencia y Cantabria, entre los pueblos de un lado y de otro? Pues poco más o menos igual que ahora. Poco más o menos. Porque antes, oye, te llevabas bien un pueblo con otro. Y así siguen los pueblos igual. ¿Sigue habiendo buena relación personal? Sí, hombre, sí. Aquí sí. Y se alternan muchos. Claro, este pueblo con Hormiguera, porque allí teníamos, la mujer tenía 3 hermanas allí, 2 hermanas allí. Y claro, iba mucho allí a la fiesta. Y por eso me enamoré de ella. Dejamos la localidad palentina de Canduela para pasar la frontera con Cantabria, lo que es facilísimo, para llegar al pueblo cántabro de Cuena, que pertenece al municipio de Valdeolea. ¿Cómo era el pueblo cuando usted era niña? Pues, ¿cómo era? Muy viejo, así muy caminos malos. No había carretera ni había nada. Y las casas muy malas. Así, no había más que cuadra, pajar y unas cocinas con la lumbre abajo. Una lumbre así, un fogón grande, una piedrona grande y pues muy mal, unas casas muy mal. ¿De qué vivían en casa? Cuénteme, Trinidad, ¿a qué se dedicaban en la familia? Pues a sembrar. Yo no, mi marido trabajaba en Alfa. Yo después que me casé ya trabajaba, pero antes en casa pues solo del trigo y cebada, y sembraba, y las vacas y un cerdo para matar, esas cosas. Mataporquera, que está aquí al lado, entonces le dio al pueblo un poco de... Sí, porque iba la gente a trabajar, toda la gente joven, pues se iba colocando, y la vía, mi hermano el mayor en la vía estuvo, en el norte, en Mataporquera, Quintanilla. ¿A qué se dedicaba usted en la vida? Pues yo era obrero mixto, trabajaba en el ferrocarril y en la fábrica. Hombre, trabajé en muchos sitios, porque era joven y mandaban por 1 mes o 2 meses y después ya te echaban. Aunque le voy a decir que cuando ya he tenido uso de razón, de ningún trabajo me han echado. Entre 50 he quedado yo. ¿Donde más trabajó fue en el ferrocarril? Sí, en el ferrocarril estuve de enganchador en Mataporquera, de guardahojas. Entré en la vía y estuve 1 año. Y después en Mataporquera. No sé lo que pensarán en Cuena de lo que dicen los de Aguilar. Al parecer Alberto Fernández nació en Cuena, sí, pero los de Aguilar se lo han apropiado un poco, ¿no? ¿no? Sí, pero no tienen por qué. Porque él ha ido aquí criado y bien criado ya, Aguilar. Porque la documentación de él es de aquí. Aquí está bautizado y aquí todo. Él nació en esta casa. ¿Y usted le conoció? Sí, mucho le conocí. ¿Cómo era de chaval? Era muy revoltoso. Sí, claro, yo ya andaba haciendo granujadas. Sí. Y después salió un campeón. Sí, qué pena. ¿Y volvió aquí? Venía muchas veces aquí, sí. Pero ya, pues después tenía que hacer la vida en Aguilar. Y después ya se casó y hacía la vida abajo. Por Santander no, pero por ahí, por esa zona andaba.
¿Y aquí en la casa la ha conservado la familia? No, esta es la familia cuando fueron a Aguilar la vendieron. Sí, sí. Pues estamos en la sede del Club Deportivo Ciclista Aguilarense Alberto Fernández, en Aguilar de Campo, y estamos con su presidente, con José Antonio Fernández, y con su portavoz oficial, que es Sergio Sanz. Sergio, este club nace como un homenaje al ciclista quizá más importante que ha tenido Aguilar de Campo en toda su historia, que ha sido Alberto Fernández. Digamos que más como homenaje, en su día nació un poco a raíz del éxito que ya como juvenil tuvo Alberto Fernández. Fue una iniciativa que tomó Moisés Herráez con otros aficionados locales y ya digo, fue Alberto Fernández un poco el que impulsó con sus éxitos el Club Ciclista Aguilarense. Muy poca gente sabe que Alberto era de Cuena, era de Cantabria, y eso no deja de ser un poco curioso, ¿no? Bueno, si alguno busca incluso en Wikipedia, o como se llame la enciclopedia de Internet, venía puesto que era de Cuenca. De Cuenca. Entonces, bueno, efectivamente, Alberto Fernández es de un pueblecito muy cercano a Aguilar, si se va por camino, es decir, no estamos a más de 7 kilómetros, y se da el caso de que pertenece a Cantabria. Es el último pueblo de la provincia de Cantabria, y por esa zona, pues ya te digo, yendo por caminos, tenemos Amenaza a menos de 2 kilómetros, que es de la provincia de Palencia. Entonces, bueno, pues Alberto Fernández efectivamente nació allí, y se hizo ciclista y luego se hizo campeón pues en Aguilar de Campo, que es donde se trasladaron sus padres pues cuando él tenía 7 años. Pedro, ¿quién te inició en esto de la música? Pues no, nadie, porque es que yo siempre me gusta esta música, siempre me gusta esta. Yo tenía un íntimo amigo ahí en Cordovilla, que estaba de pastor y yo iba con el canal a Cordovilla y pasábamos allí nuestro rato, pues echábamos allí unas canturriadas y tal, y oye, y este señor, por muchísimos días le traía yo aquí a Telecruz, a echar un vistazo, a comer una olla, a comer, bueno, lo que fuera. Para mí estos señores son pastores. Yo aquí he estado toda la vida pues en el campo, y yo, pues lo mío es el pastor. Lo mismo el campo es el campo, y si se da toda la vida en el campo. Maquinistas, fogoneros, y compararán el viaje. Antes sin lavar, sin buzo, ahora corbata y su traje. Y con esto me despido al lado de Cillamayo. Pararemos en Cistierna a las 8 en León. Ya estamos en Villanueva de Henares, localidad y también pedanía del municipio de Aguilar de Campo, en la comarca de la Montaña Palentina. Tiene algo más de 40 habitantes y se encuentra rodeada de pinares, prados y praderas con monte bajo. Entre su patrimonio arquitectónico destacan la iglesia de San Martín del siglo XV, la casona barroca de Villanueva y la torre de la capellanía. Allí nos has traído a un mirador precioso en el que se ve no solamente el pueblo, sino que se ve casi toda la comarca. Casi toda la comarca, desde Fuentes Carrionas hasta el Alto Campo. Y se ve la iglesia maravillosa que tenéis aquí. Y el pueblo de aquí en el mejor sitio, no hay mejor sitio que este. Estás en cualquier sitio por ahí y no se le ve, domina como aquí. Esto es, a todo el mundo que viene les llama la atención, pero si este pueblo está en alto y le ves aquí y está llano todo. ¿Usted se dedicó al campo? Toda la vida. ¿Qué cultivaba? ¿Cereal o qué hacía? Cereal y ganadería. Trigo, cebada, avena y forraje para los animales. ¿Qué tenía? ¿Ovino, caprino, vacuno? De todo. Aquí había en este pueblo unas 1000 y pico ovejas, unas 200 o 300 vacas de entre la cabaña que llamábamos y las parejas del pueblo. Después, burros, suena mala palabra, pero burros y yeguas. Aquí había de todo. Mira, por ahí no había, todo eso era campo. Pero al desaparecer todos los animales, pues mira, ha brotado y ha echado de todo, robles y de todo. Hay un monte aquí ya terrible. ¿Y la agricultura, el cereal y todo eso? Los de fuera ya.
Yo se lo he rentado a unos de Mataporquera, otros a unos de Quintana, de Canduela, de Cuena, porque hoy no hay aquí fincas muy grandes, pero ya con la concentración merece la pena el venir a arar a Villanueva. Antes eran fincas pues de 2.000 metros cuadrados, que es una fanega, ahora son ya de 10.000, de 20.000, de 2 hectáreas, pero si sería como antes no venía nadie. En minifundios pequeños los tractores no eran rentables, porque el campo ya sabes tú que está muy malo. Aquí, me acuerdo yo en los años 50, 60, dabas 100 kilos de trigo al panadero, él se encargaba de molerlo y te daba 100 kilos de pan. O sea, serían 900 gramos, no lo pesábamos, pero te daba 100 panes. Hoy tienes que vender 15 kilos o más de trigo para coger uno de pan. El trigo valdrá pues 20, 22 pesetas. Y el pan de kilo vale 2,40 euros. Estamos muy cerca de Cantabria, estamos al lado de Sí, Santander, al lado. Es el pueblo de Cantabria. Eso. ¿Cuáles han sido las relaciones que han tenido ustedes con la gente y los pueblos de Cantabria? Con todos estos limítrofes, buenísima. Nunca ha habido rencerillas de nada. Íbamos a herrar las vacas a Cuena, a ponerlas zapatos. Yo me tocó de chaval, pues mi padre decía, la vete a Cuena, está por ahí Cuena, está por ahí. A ponerle los zapatos, y te llevaba superior con todos, Cuena, Bercedo, la Quintana, las Nestrosas, las Quintanillas, Olea. Evangelina Gutiérrez, pero todo el mundo la conoce como Lina. Lina, pero no la Morgan. La Morgan no, esa vive de otras cosas que yo. Lina, ¿cómo se vive ahora en este pueblo? Pues se vive como se ha vivido antes, ha cambiado poco el pueblo. Se vive mejor, se vive jubilados porque ya gente joven no hay. Pero se vive pues bien, el que está aquí de este pueblo vive pues en lo de él. Y todo el mundo vuelve a sus raíces. Lo que se está haciendo mucha gente es gente que emigró en su día, que está volviendo al pueblo y está rehabilitando las casas. Yo ya llevo viuda 25 años. Pero otros vecinos del pueblo que se fueron a emigrar, volvieron y ahora están reconstruyendo las casas, ¿no? No, volver no, venir con una casa de verano sí. Vienen a una casa de verano, pero a vivir aquí ya no. ...35 años, y no solamente era el mesón, que compartíamos con una explotación de ovejas, de 500 ovejas, y que metíamos hierba, cereales para ellas, y bueno, pues hemos trabajado igual que burros. ¿Sabes lo que son los burros? Así, mi mujer ha sido una esclava, haciendo morcilla, que la morcilla que entraba en el bar lo hacía ella, que era la especialidad, las chichas y la morcilla. Pepe, tiene que haber alguna historia entre los pueblos vecinos de Hormiguera que lindan con pueblos de Palencia. ¿Recuerda alguna en especial, pues familias que se hayan mezclado o oficios como las herrerías? Nosotros, con los de Villanueva, pues estos eran más destacados que nosotros, porque ya te decían, son las 10 de la mañana, por Radio Nacional. Eso quiere decir que tenían radio y reloj, que nosotros no teníamos. Sí, era así. Y claro, ibas al baile con aquello, pues te las llevaban todas, porque nosotros ya podía estar el día claro que cuando iban ellas al baile se nublaba el sol. Y desde las denominadas Islas Palentinas, asentamientos castellanos rodeados de Cantabria por todos los lados, cerramos nuestro espacio de hoy, en el que también hemos conocido mucho mejor la frontera entre Salamanca y Portugal, a través de Fuentes de Oñoro y Vilarformoso, y hemos aprendido un poco más de la importancia que tiene el turismo y la cultura en la zona denominada La Riojilla Burgalesa, que como su propio nombre indica, marca la linde entre Burgos y La Rioja. Nada más, muchas gracias por su atención y hasta una próxima edición de Pueblos y Fronteras.